para. Entonces, la está dejando como la señal, ¿verdad? Y entonces Israel ya viene siendo como el reloj en quien nuestros ojos deben estar puestos en qué está pasando en el Medio Oriente con Israel. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos: miren, cuando vean en Jerusalén la abominación desoladora de lo que habló el profeta Daniel. Ahora bien, Jesús muere a las 69 semanas y sube al Padre. Entonces allí en las 69 semanas, repito, 69 semanas, según la profecía, pero estas no son semanas cualquiera, porque son semanas de años, o sea que una semana son de 7 años. Por eso la iglesia enseña que falta una semana, o sea, Jesús murió a las 69 semanas, pero falta una semana para las 70. Y en este periodo de 69 a 70, en este periodo Dios como que detuvo el tiempo del reloj para que no caminara y llegáramos hasta las 70. Entonces es un tiempo determinado, profético, en lo cual se desatará en los últimos tiempos. Entonces, la semana que falta, que una semana, según la Biblia, proféticamente, un día es un año. Y si una semana tiene 7 días, entonces faltan 7 años. Es a lo que nosotros le llamamos el tiempo de la tribulación y tiempo de la gran tribulación. ¿Y cómo comprobamos esto? Bueno, en Apocalipsis, ya que el libro de Apocalipsis es el proceso o es el periodo de la semana que falta. Eso quiere decir que a Daniel, en la semana que faltaba, no se habló con mucho detalle de los juicios, de los acontecimientos, de la ira de Dios, de la restauración de Dios sobre la tierra, el reino milenial, los misterios que hay en los 2 testigos, los juicios de las 7 trompetas, de los 7 sellos, el jinete del caballo blanco, el mermejo. Todo esto que habla el Apocalipsis es la semana que falta. Y es por eso que el libro de Daniel va acompañado de la siguiente semana que falta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la última semana? Según lo que el Señor le revela a Daniel, es la semana que falta, es la del capítulo 9, el verso 27. Y dice así la palabra: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí ya encontramos un punto. Aquí está hablando ya del anticristo, del personaje, del sistema que se moverá en los últimos tiempos. Dice: y a la mitad de la otra semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí me voy a detener un poco para entrar un poco de lo que es del significado de esto. Sabemos bíblicamente que este anticristo, un líder político que va a gobernar, nadie lo puede detener, porque esto así tiene que ser, es algo que ya está determinado. Entonces, en esta semana dice que y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, oiga, una semana se compone de 7 días, una semana. Entonces, la mitad de la semana, entonces venían siendo 3 días y medio. Entonces, si la semana se compone de 7 años, entonces estamos hablando de 3 años y medio. Entonces, ¿qué va a pasar? Este personaje
va a hacer un pacto con las naciones en el Medio Oriente, especialmente con el pueblo de Israel. Y para que haga ese pacto, primeramente tenemos que tomar en cuenta, número uno, si él va a profanar el templo en Jerusalén, entonces tiene que haber un templo en el Medio Oriente. Tiene que haber el templo de los judíos, donde ellos van a restablecer nuevamente los sacrificios y van a adorar a Yahweh, al Señor Todopoderoso, y va a empezar una nueva era. Pero este personaje que aparece aquí como el que va a pactar con el pueblo de Israel, tiene que tener descendencia, israelita. ¿Para qué? Porque ellos lo van a aceptar como si fuera el Mesías, como si fuera el ungido, como el enviado de Dios. Entonces tiene que ser un líder que sea político, que sea espiritual, en una forma espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no aceptaría a un pagano. Bíblicamente no aceptaría a un pagano, o no aceptaría que alguien de otra nación que no sea de su misma fe pueda sentarse o pueda ser el Mesías. Y recordemos que para los judíos es muy importante que este personaje sea un tipo David. O sea, tiene que ser un líder político, un líder que gobierne, para que se cumpla la escritura que este Mesías o este enviado sometería bajo el dominio de Jerusalén a todas las naciones, para que se cumpla la escritura. Y esa sola profecía la encontramos en Jesús, cuando dice que un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro, y que el Señor Dios de Israel le daría el trono de David y se sentaría en la casa de Jacob para siempre. Entonces ellos saben que este Mesías viene para gobernar, para liderar, para someter a los enemigos debajo de los pies, en lo cual cuando se presente este personaje, o más bien cuando el mundo esté pasando por momentos muy difíciles, este hombre aparecerá trayendo una paz, fingiendo en una paz que supuestamente él es el Mesías. Pero ¿qué va a pasar? En el libro de Apocalipsis nos muestra a un jinete del caballo blanco. Allí está el anticristo. Se trae una corona y trae un arco, pero no tiene flecha. Este personaje se identifica como aquel que traería paz, aquel que traería paz. Y eso es lo que el ser humano anda buscando: paz, una seguridad. Los mundos están pidiendo, el mundo está pidiendo un gobierno mundial que quite la corrupción, que quite los terroristas, que quite todo aquello. Entonces, en un momento dado, este personaje aparecerá. Y según la escritura, como lo dicen en el capítulo de Daniel, este va a ser un imperio que tendrá su línea del imperio romano. O sea, va a ser un imperio resucitado. Y según históricamente y bíblicamente, esto apunta para el pueblo, o más bien para el imperio europeo, que estará unido por diferentes naciones o diferentes potencias de los últimos tiempos. Y estos por como lo dice el libro de Apocalipsis, que esta bestia que tenía 10 cabezas y 7 cuernos, entonces estas 10 cabezas representan 10 reinos que recibirán, dice, autoridad juntamente con la bestia. Estos pondrán al frente a alguien que sea capaz de poder gobernar. Y sabemos que se está moviendo hoy en día en el mundo un sistema engañoso por medio de las creencias religiosas. Siempre se ha buscado la forma de cómo conquistar, cómo dominar, y una de las formas que usan es el poder religioso. Y hoy en día podemos ver que hay un poder religioso que está ganando terreno en
en todos los reinos políticos. Y pues no, uno no está ciego para no darse en cuenta a quién apunta la profecía para que salga este líder político que pueda gobernar el mundo y que pueda salir el falso profeta, un sistema religioso en lo cual va a engañar. Y es así donde este personaje dice que a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, por eso hablamos que son 7 años de lo que se conoce todo el cumplimiento de la gran tribulación. Y Jesús fue claro y dijo que no habrá tribulación como no la ha habido ni la habrá. Entonces es un tiempo muy difícil. Entonces Jesús hace una referencia y esto va para el pueblo de Israel y no nomás para el pueblo de Israel. Recordemos que para en ese tiempo la iglesia no va a estar. O sea, ellos van a ver cómo se va a ir acomodando todo esto para el tiempo del fin, pero ellos no van a estar cuando ya se siente el anticristo. Solo aquellos que se van a quedar, para aquellos que no han oído del evangelio, para aquellos que se apartaron por X razón, entonces ellos quizás vayan a poder poder volverse a reafirmar, y es ahí donde se va a hacer una gran persecución. ¿Por qué? Porque dice el libro de Daniel que a la mitad de la semana harás cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué dije que este personaje se va a sentar, o más bien va a quebrar el pacto? Entonces, él viene y se hace pasar por Cristo, pero él va a pedir adoración. Él va a decir que él es el Mesías y que por lo cual él va a querer que toda adoración se le dé a él, en lo cual allí es cuando el pueblo de Israel va a abrir los ojos y va a saber que no era el que aparentaba, sino que era un lobo disfrazado de oveja, porque eso es lo que va a ser, este personaje. Eso es lo que va a hacer este personaje. Dicen que se le fue dada palabras para que hablara toda cosa con lisonjas, con engaño y para engañar. Inclusive el libro de Apocalipsis nos dice que aún se les dio poder de hacer descender fuego del cielo. Y mire que algo interesante. Si hoy en día el ser humano, cuando dice, no, se apareció algo por allá y por allá, y imaginémonos, la gente corre de rodillas, la gente corre a ver eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos creen, eso es lo que tienen ya en sí. Ahora imaginémonos que este personaje tenga tanta elocuencia para poder juntar todas las naciones, la mayoría de las naciones, y hacer un pacto y traer paz en el mundo, en todos los medios del mundo, ya sea en lo político, en lo religioso, en todo. Este personaje va a tener esa elocuencia de poder unir y de aún hacer descender fuego del cielo. Imaginémonos cómo va a correr la gente, no va a quedar admirado y asombrado de esto que va a estar sucediendo. Entonces, los creyentes verdaderos del pueblo de Israel en aquellos tiempos no van a creer. Entonces dice que va a quebrar el pacto a la mitad de la semana. ¿Por qué? Porque los judíos simplemente ya no van a querer este falso Mesías. ¿Qué va a pasar? Entonces, como no va a ser aceptado, él va a levantar una gran persecución
como nunca la ha habido ni la habrá. Lo que ha hecho el Imperio Romano con los creyentes es poco a través de la historia. Y digo que el Imperio Romano, porque en tiempos de Nerón, todos los apóstoles murieron decapitados en cruz, en forma de cruz. Hubo persecución, los echaban a los leones. En tiempo de la reforma protestante, vimos cuántos miles de personas que creían en Dios, que amaban a Dios, cómo fueron llevados a la hoguera acusados de hereje. Que no es lo mismo que ahora nos dicen a los protestantes, herejes. Nos dicen herejes porque no nos sujetamos a una autoridad supuestamente representante por Dios. Entonces no podemos, es necesario, como dijo el apóstol Pedro, obedecer a los hombres antes que a Dios. No. Entonces pienso que aquellos que verdaderamente aman a Dios no van a moverse de esto que va a pasar. Pero va a haber persecución. Sí, va a haber persecución. Ya hay persecución. Inclusive cuando se levanta Hitler, cuántas personas de judíos y de todo aquello que no iba de acuerdo a lo que él creía, cuántos no fueron acribillados. Entonces, todos estos que son una tipología o un ejemplo de cómo va a ser el anticristo, de cómo va a ser este imperio en los últimos tiempos, va a ser mucho más aterrador, mucho más feroz para lo que se espera al mundo. ¿Y por qué va a ser más feroz? Porque este sistema, detrás de este sistema no está Dios, sino que hay una fuerza demoníaca que va a estar gobernando a las sociedades políticas y religiosas. Y si es así, ¿cuánto no va a ser de maldad? Entonces quiere decir que estaremos hablando de maldad, de criminalidad, de perversidad, como nunca se ha visto. Se va a levantar una gran persecución contra todos aquellos que no se van a sujetar a este nuevo sistema, en lo cual el libro de Apocalipsis nos habla acerca de esta gran persecución. Y vamos a ir a leer un poquito acerca de esto en el libro de Apocalipsis, para ver un poquito sobre referente a esto. Y apareció en el cielo, en el capítulo 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Aquí vamos a ver un punto muy importante sobre este suceso. Este dragón, sabemos que bíblicamente se nos habla de la serpiente, de aquel que engaña a la humanidad, de aquel que va a estar detrás de este sistema, en lo cual dice que fue arrojado a la tierra. Ese va a ser el problema, ese va a ser la mayor persecución, porque si imaginemos en estos momentos hay países donde no es aceptado el evangelio, donde hay persecución,
hay mucha persecución, donde matan a todos aquellos que profesan en Jesucristo. Entonces imaginémonos cómo no va a ser en los últimos tiempos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, cuando vean que estas cosas están sucediendo, les dice, huyan a los montes. Entonces, en este caso podemos decir, si todo esto va a pasar, entonces, ¿qué debo yo de hacer? Bueno, todos sabemos que todos moremos, y como dijimos, el fin no es cuando uno muere, sino el fin que habla la Biblia es cuando Dios va a quitar el pecado, cuando Dios va a justificar a la persona, y si moremos nos vamos con Él. Ese es el propósito de nosotros. Ahora, de que todos moremos físicamente, pero ¿a dónde va a ir nuestra alma? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para irnos con el Señor, y no esperar hasta que esto suceda, sino más bien que ahora que tenemos tiempo y oportunidad, mejor debemos nosotros de poder escapar de todo esto. Quizás, amigo que está escuchando, dirás, bueno, eso va a ser para el tiempo del fin, a mí no me va a tocar. Sí, pero hay mucho peor que nos puede tocar. ¿Qué pasa si tú mueres y no has aceptado a Jesucristo? Si no crees en su palabra, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, tu fin no va a ser cuando ya vas a morir, ahí te muere tu cuerpo físico, y ya ahí se acabó. No. Después de esta vida, nosotros vamos a presentarnos delante de Dios. O sea, vamos al Hades, conocido como el infierno, como la cárcel de prisión, donde están todas las almas que murieron sin esperanza. ¿Y por qué murieron? No porque Dios las quería mandar ahí, no, sino porque nosotros mismos escogimos ese camino. Entonces, Dios hoy te pone el camino de la salvación. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos, estás mirando las señales, estás mirando lo que está sucediendo en el mundo. Jesús dijo que la maldad se multiplicaría, y eso está pasando. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es nosotros creerle al Señor, aceptarle y dejar que Él sea nuestro Señor, porque para que si moremos, entonces nosotros podamos estar en paz. Así que, amigo que estás escuchando, este es el tema acerca de los tiempos del fin, un poco aquí sobre la venida de este sistema del anticristo. Vamos a estar viendo unos puntos concerniente quién podría ser, a quién apunta, de dónde irá a salir, estas preguntas. Si tú tienes una pregunta o quieres tocar algún tema, puedes decirlo o escribírmelo o mandármelo, y podemos hacer un tema con referente a eso, o también pues alguna pregunta que quizás no sepas, o quizás también si quieres aportar algo, sea bienvenido. Yo estoy aprendiendo, solo quiero dar esto para que tú veas, para aquellos que pues por una u otra razón a veces carecemos de un poco de conocimiento. No estoy diciendo que yo lo sé todo. Pablo dice, si alguno cree que sabe, no sabe nada. Entonces prefiero que sea Dios que nos dirija y nos enseñe, y lo poquito que podemos aprender lo podemos compartir para la gloria de Dios. Espero que tu vida sea edificada en el nombre de Jesucristo. Amén.